Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio, Televisión Martí, martí.com y Facebook Live. Hoy es día 23 de agosto. Les habla su amiga Cari Roque y quiero darle la bienvenida a todos los que a esta hora pues ya están en sintonía con Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. A todos los que están siguiéndonos en este momento en nuestra página de Facebook Live, me gustaría tener sus reacciones, sus opiniones. Hoy vamos a hacer un programa un poquito neurálgico. No quiero adelantar, creo que ya tiramos un live y más o menos ustedes saben de quién se trata. Desde luego, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a nuestro equipo de producción conformado por Enabra, Delfín Coca, nuestro productor Miguel Sánchez. De cara al inicio escolar, el Ministerio de Educación confiesa que carece de casi 10.000 profesores para abastecer las aulas, desde luego. Pero al mismo tiempo, la emisora Radio Progreso, allá en Infanta y 25, anuncia que va a dedicar semanas seguidas a hablarle a los niños de la nueva propuesta de reforma constitucional. Una que en el año 76 fue espuria y que lo sigue siendo. Y que está siendo motivos de debates a nivel nacional en la isla de Cuba. Las modificaciones de la Constitución están redactadas, y aquí es donde viene el tema más importante, no bajo los criterios del pueblo cubano, sino del Partido Comunista de Cuba. Estoy con el profesor Julio Schilling. Buenas tardes, Julio. Encantado, querida Cari. Como siempre, para tocar estos temas, pues tengo a Julio aquí con nosotros. Y me gustaría el criterio de Julio porque él habla de descomunizar la isla en el futuro. Y también tiene un criterio muy fuerte de proscribir el Partido Comunista de Cuba. Vámonos tras la noticia con este y otros temas. Y reitero, me gustaría que todos los que están en este momento en Facebook Live emitieran sus criterios porque vamos a hablar hasta de la Constitución del 40, que fue redactada por uno de los más prominentes miembros precisamente de un partido comunista cubano, Juan Marinero. Así es. Ahora bien, primero y ante todo, a Cristina Fernández de Kirchner le han revisado el apartamento de arriba abajo. Y es lamentable, ¿no?, lo que sucede en nuestra América Latina, que llegan a las urnas por medio del voto popular, se instalan en él, se corrompen todo a su alrededor, y esto se veía venir y no es sorpresa para nadie. Incluso la fuerte amistad de ella con Hebe de Bonafini, una señora que ha vivido a costilla de unos muertos que indudablemente los ha utilizado para beneficio personal. Dame tu criterio de esto que está pasando con Cristina. Mira, primero, todo esto, Cari, resalta el enorme denominador común que hay entre todos estos regímenes que están aplegados a ideologías radicales, aunque en el caso de Argentina, pues nunca se pudo fundamentar. Y eso es que por un lado tienen un discurso de igualación y de justicia social, y por otro lado están robando a capa y espada el patrimonio nacional. Lo vemos en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo vemos en Venezuela, en Cuba comunista, donde un grupo, en Nicaragua, en Bolivia, donde un grupo de personas convierte en una industria del poder político y viven por encima de la ley, porque la ley en efecto no es aplicable a ello. En el caso de Argentina hemos visto que, gracias a Dios, sí ha sido
el caso, y esto es muy típico, pero la gran contradicción, y tú mencionaste, Eve de Bonafini, de las madres de la Plaza de Marzo, cómo han utilizado eh, ese grupo que, de nuevo, solamente cuenta un lado de la historia, no cuenta el terrorismo abismal que muchos de esos, de sus nietos e hijos, pues llevaron a cabo, y muchos de ellos, de nuevo, no estaban desaparecidos, han aparecido cobrando pensiones en otras partes, pero han convertido una industria de eso, han vivido a costa del Estado, Totalmente. y en el caso de Bonafini hay investigación acerca de un enorme fraude No, y mira, de el mismo industrias de caso de casa. Nisman fue un caso que indudablemente cuando explotó muy feo en el rostro de esta mujer y de todos los que tuvieron que ver con ello. Quiero interrumpirte, Julio, porque me dice la producción que tengo un mensaje desde la isla de Cuba y se llama Tania García. Tania, gracias. Sí, hemos caminado esa isla juntos. Vamos a volver a caminarla porque Dios es muy grande y el pueblo de Cuba por historia tiene que ser libre. Te agradezco mucho tu mensaje desde la isla de Cuba y me siento honrada de poder llegar allá a través de las ondas de Radio Martí. A propósito, te tengo noticias porque a cada cual le llega su medicina de vez en cuando. Y el 17 de agosto el sitio web Cuba Información TV, el cual se caracteriza por defender el sistema político cubano y las corrientes de izquierda en América Latina y el mundo, sufrió un nuevo hackeo informático que lo ha eliminado, según se publica en el propio sitio web, todos los contenidos publicados en la web entre febrero y agosto del 18. Imagínate tú si esto ha sido un escándalo que el pasado 9 de agosto un video de nuestra producción, dice el portal, fue empleado por el vicepresidente venezolano de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, para ejemplificar la apología del terrorismo a la carta. Mira quienes hablan de terrorismo. Los terroristas estatales desde el año 1959. ¿Tuvo esto algo que ver con la brutal agresión, bla, 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 bla? Bueno, ante esta realidad que no se ha hecho esperar, dice la nota oficial, pues nos muestra de apoyo y hasta un comunicado de oficial de Rosa Miriam Elizalde. Mira tú si les ha dolido, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y del Instituto Cubano de Amistad. Como duele que les den de la misma medicina. Son medallas de honor que recibe Martín Noticias y todos los que colaboran acá cuando ven que el régimen pues está expresando su dolor y su inquietud. Se lo han hackeado, o sea, cuidado porque la guerra cibernética tiene muchas vías, no tiene un solo camino. Es como los teléfonos que tienen dos vías. Tú llamas para allá y yo llamo para acá. Bueno, Julio, vamos al plano de lo que quería yo conversar contigo. El régimen ha reconocido que tiene un déficit de 10.000 docentes a 2 semanas de comenzar el curso escolar. La necesidad de profesores a corto plazo se cubrirá con varias alternativas, avisó la ministra de Educación de la isla, Enaelsa Velázquez. Bien, por otra parte, Radio Progreso, la emisora que creo que todavía sigue en Infanta y 25, ese barrio que yo caminé tanto y donde pasé mi juventud, pues ha iniciado, según la página web de la emisora, uno de sus programas infantiles más antiguos, en la familia Pirulí, y se propone explicar a los niños de la isla los cambios que se van a introducir en Cuba con la nueva constitución. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. Y el paréntesis es el siguiente. Cuando yo estudiaba en Cuba, y la educación en Cuba, tanto la privada como la pública, era una educación muy buena, muy formal, muy avanzada. De las escuelas públicas salieron grandes profesores, grandes médicos, grandes maestros. Yo recuerdo que mi maestro de moral y cívica, que era la clase donde se podía estudiar todo este tipo, donde estudiamos la Constitución del 40
y también todos y cada uno de los capítulos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos era en las escuelas y la daban profesores y no era fumigación política, era parte de lo que era una clase que se llamaba moral y cívica. No sé si tú alcanzaste también a estudiar bajo ese criterio o ya no existía. No, no, yo salí de Cuba con 6 años, pero en los Estados ¡Qué Unidos suerte! sí se daba determinadas clases de cívica, de educación, precisamente para hacer una diferenciación entre la democracia y modelos dictatoriales como el comunismo. Y lo que pasa es que eso es relativo a una democracia. En Cuba el adoctrinamiento obedece a una necesidad ideológica para Claro. intentar de lavar cerebro. O sea, que es cívica, ni ética, ni moralidad, nada de eso entra en juego porque choca con de política. O sea, lo que hemos visto es una campaña de analfabetismo, un embrutecimiento, porque al politizar la educación, como ha hecho la dictadura castrista, a todo nivel, no importa lo que tú estudies, el cubano está en deficiencia. Yo creo que eso lo saben muchos, incluso muchos de los que se han graduado en esas universidades saben muy bien que cuando salen afuera están en cierta desventaja por las trabas que le puso el régimen, aún en las ciencias que están más desligadas a las ciencias sociales, padecen de un enseñamiento completo. No hay esa enseñanza completa por la sencilla razón que quieren dejar fuera todo lo que pueda políticamente impactarlos. Entonces, esto que estamos viendo de querer, como tú bien describes, una campaña de fumigación con los más jóvenes por medio de las emisoras de radio oficialistas, no es nada más que lo que intentaron hacer desde el 1 de enero de 1959, y eso es crear, fomentar el hombre nuevo, a pesar de que eso ya ha quedado demostrado que el hombre nuevo quiere ir a Hialeah, el hombre nuevo quiere vivir en democracia, El el hombre hombre nuevo nuevo, está caminando a cualquier lugar del mundo a ver cómo llega a Estados Unidos para, como tú bien dices, instalarse en Hialeah. Algunos pues vienen un poco equivocados al principio, otros vuelven y el agua coge su nivel. Pero a mí hay algo que me llama la atención y es la poca, ¿cómo te puedo decir? Lo poco que se habla del abuso infantil en Cuba, que no va justamente dirigido a que un papá le dé una nalgada a un niño. No. En Cuba no dejan que los niños sean niños. claro. Desde que nacen, al poco tiempo, ya lo están abanderando con ideas foráneas, con discursos de odio, le ponen la pañoleta del Che, les hacen decir que ellos van a ser como el Che, y de eso se habla poco. Yo creo que eso sería un tópico muy interesante, porque solamente un partido muy perverso, solamente un régimen muy perverso puede privar al niño de ser un niño. Claro. Un niño que va a ser un adulto y que escogerá como adulto el sistema de gobierno o el partido o las ideas que le entiende conveniente. Se las inyectan desde pequeño. Les dicen que las clases son gratuitas y tuvieron que pagarle en una escuela al campo y llegar con las manos llagadas y separarlos del hogar. Entonces, Julio, aquí es donde viene mi pregunta. ¿Tú eres partidario de que este Partido Comunista de Cuba en un futuro sea proscripto? Es de suma necesidad. No hay ninguna otra alternativa si se quiere para Cuba plena liberación y si se quiere que Cuba alcance ser una democracia funcional. De lo contrario, no es posible. O sea, no es una cuestión de, bueno, una preferencia, no es una necesidad, por la sencilla razón de que un partido comunista, igual que un partido fascista, parten de regímenes totalitarios. Entonces, son apocalípticos, son ideológicos y son los ejecutores de la barbarie que se comete bajo su dominio político. En otras palabras, es el instrumento utilizado para fundar ese sistema, para implantar y reforzar el terror. No hay posibilidad que pueda pasar un bando como decir un partido político tradicional, porque mire, los partidos políticos en democracia siempre tienen de una competencia. En otras palabras,
¿Cuál es el papel de un partido Sí, político? pero ahora mi pregunta va más allá y soy el abogado del diablo. ¿En dónde queda entonces el pluripartidismo? ¿Con quién hay que conversar? Yo creo que este criterio que tú tienes indudablemente es un criterio muy válido. A nombre de ese partido se han cometido desde las fechorías más grandes, desde la incautación de bienes, desde el asesinato de miles de cubanos, judiciales, extrajudiciales, en alta mar, en otros países. Pero la constitución por la cual abogan muchos cubanos, incluyéndote a ti, de 1940, no tiene ningún capítulo donde se hable de proscribir el Partido Comunista. De hecho, fue confeccionada, entre otros, por Juan Marinelo, uno de los fundadores del Partido Socialista Popular o Comunista de Cuba. Correcto. Mira, primero tenemos que entender que la democracia es un sistema político, es un sistema donde de autogobierno, ¿no es verdad? Donde el soberano, el pueblo, pues elige vivir bajo determinadas reglas. Entonces, cuando se entiende que entre esas reglas es el respeto a libertades fundamentales, el espacio para hablar y el respeto al orden constitucional, al orden cívico, pues ya hay una regla de juego establecido. Todos los partidos que van a formar parte de ese juego democrático, ¿no es verdad? Y que el pueblo, la sociedad le entrega le traspasa ese permiso para que ejerce la gobernabilidad, tiene que respetar de entrada determinados juegos. Uno no puede entrar y permitir que en el entorno político entre un movimiento, una organización que tiene el propósito expreso de destruir ese sistema. Porque si no, la democracia es vulnerable. Porque cuando hablamos de una sociedad abierta, cuando hablamos de que sus ciudadanos puedan moverse, se puedan expresar, puedan trasladarse, tengan una serie de libertades, eso requiere responsabilidad. Y la Pero primera yo te digo responsabilidad es algo, por poner... ejemplo, aquí en Estados Unidos existe un partido comunista. Y estamos viendo que ese partido comunista ni pincha ni corta, es una cuchara. Ahí vamos. Pero existe un partido socialista que está siendo encabezado por una figura que indudablemente ha llamado la atención de muchos inocentes que creen en que ese proyecto puede ser viable y llevado adelante. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿debe haber una consulta popular en Cuba para poner sobre la mesa, como se hace aquí en Estados Unidos, la proscripción de ese partido, o debe ser una ley de la tierra por los que tomen el mando cuando hay una transición? Mira, la primera responsabilidad de un gobierno es proteger la libertad de sus ciudadanos. Es la primera responsabilidad que tiene. Entonces sería una enorme contradicción y un grave error permitir en el nombre de la libertad dejar que participe, que se mueva y que conspira un agente que va a destruir esa propia libertad cuya responsabilidad tiene el gobierno. La razón por la cual en 1940, la Constitución de 1940 y en Cuba republicana existía el Partido Comunista, la razón por la cual en los Estados Unidos existe, primero porque no habían tenido una experiencia de dominio político comunista. Ya la vez que lo tienes, eso elimina toda posibilidad para que pueda existir por la responsabilidad de ser el brazo ejecutor de tanta barbarie. Eso no quiere decir que no puede haber partidos de izquierda. La socialdemocracia es eso. Y yo creo que todos respetamos y de ahí salen muy buenas ideas. Pero la gran diferencia es que la socialdemocracia respeta los parámetros de un régimen democrático. O sea, acepta los límites. El Partido Comunista no acepta límites, no hay límites. Sus fronteras son llegar al poder y mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa. Entonces, esto ni siquiera es tema de llevarlo a consulta pública. Y el ejemplo paradigmático lo tenemos en Europa, que tuvo exitosamente la experiencia de desmantelar un régimen totalitario, el fascismo, el nazismo, y lo hizo y lo mantiene con leyes que proscriben movimientos y partidos antisistemas. No solo fascistas, o sea, no solo comunistas en el caso de Cuba, sino también partidos fascistas. La democracia, si se va a pretender tener un sistema que dure y que los ciudadanos puedan permanecer bajo una sociedad abierta y fluida, es necesario dejar fuera de la panorámica
todo eso que si llegan al poder van a destruir precisamente esas libertades fundamentales. Entonces no es cuestión de ni siquiera de libre expresión, más bien sería una cuestión de suicida, de irresponsabilidad. Permitir que conspiren en tu país es como que dejemos a un grupo terrorista pues operar en el nombre de la libertad. Eso no es democracia, eso es ya suicida. Bueno, mira, tenemos un ejemplo que yo indudablemente siempre recuerdo cuando tú hablas así, es el ejemplo de lo que ha pasado en Colombia, está pasando en Colombia. Correcto. Quisieron imponer, ¿no?, a un grupo de terror bajo el manto de un partido político que, por cierto, tenía las mismas siglas que tenía cuando eran guerrilleros, narcotraficantes, y verdaderamente, a pesar de todos los curules que le regalaron, el pueblo dijo que no, el candidato que apoyaba ese partido perdió, pero bueno, todo fue bajo un sistema de transparencia y de democracia. Pero ya, por ejemplo, eso de proscribir, habrían críticos que agarrarían, y quizás críticos que fueran justamente simpatizantes de ese partido, que dirían, bueno, mira, aquí tienes, estos son los que vinieron con la historia de la democracia y están proscribiendo que yo pueda participar. ¿Qué tú le responderías? Que prefiero que la democracia cubana tenga que responder a esos críticos, que a los críticos que van a decir que irresponsablemente dejaron el terreno libre para que una generación después volvieran al poder por no tomar las medidas preventivas que podían haber tomado para que no llegaran al poder. Gracias, Julio Schelling, como siempre. Muchísimas gracias. La abogada del diablo hoy. Yo tengo mis criterios personales. Y les invito a continuar con Radio Martí. Refugiados políticos cubanos que recibieron asilo en Chile están relatándole a Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas sus vicisitudes. A continuación, no se lo pierda. Y mañana venimos con más. Mañana es viernes. Gracias, Julio. Gracias a todos los que están en Facebook Live. El debate sigue, que sigue entre ustedes. Y digan y expresen libremente su opinión tanto aquí como en Cuba, porque hay que desmontar las mentiras del régimen. Tengan todos muy buenas tardes. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz.